Buenas tardes y bienvenidos a la 7ª edición del concurso de tesis en 3 minutos que organizan las universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Politécnica de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos. Es un concurso que sigue un formato ideado por la Universidad de Queensland en Australia y que en la actualidad está presente en muchísimas universidades españolas, europeas y de otros continentes. El objetivo de este concurso, ya lo sabéis, es plantearos a los doctorandos el reto de que expliquéis vuestro trabajo de investigación mediante un lenguaje sencillo e inteligible para el público en general y no para científicos en un tiempo limitado de 3 minutos. El concurso consta de 2 frases. La primera, que es en la que estamos hoy, en la que cada una de las universidades participantes selecciona a una candidata o a un candidato por cada una de las 5 ramas de conocimiento. Los 5 seleccionados participarán en la segunda fase, en la que participan 25 candidatos de las 5 universidades, que se celebrará el día 2 de junio, en horario de mañana, en la Universidad Politécnica de Madrid. En esta segunda fase se concederán los 5 premios de 500 euros a cada ganador de cada rama de conocimiento y 20 premios de 100 euros al resto de los finalistas. En cuanto a las normas del concurso, las y los participantes disponen de 3 minutos para presentar su tema de investigación, objetivos, los problemas que identifican, cuáles son sus soluciones a esos problemas y los impactos que su trabajo puede tener en la sociedad. Y en esa presentación solamente pueden utilizar como elemento de apoyo una diapositiva estática, sin ningún tipo de movimiento. No está permitida la interacción con el público, es decir, no podemos lanzar preguntas que tenga que contestar, aunque sí que podemos realizar preguntas retóricas que no tenga que contestar el público. Entonces, no está permitida esa interacción con el público. Y algo importante que comienza este año es que no se puede intervenir desde el atril. Tenéis que hacerlo todos desde la tarima del escenario. Podéis estar quietos o podéis moveros, pero en ningún caso podéis estar en el atril. Tenéis esos 3 minutos. Los concursantes que superasen ese tiempo sin haber finalizado su exposición serán descalificados automáticamente. El jurado está compuesto por el doctor Juan Ramón Velasco Pérez, vicerrector de Innovación Docente y Transformación Digital, y por las vocales doña Esperanza Vitón Herrad, directora de la Escuela de Posgrado, y la doctora Ana María Cestero Mancera, catedrática de Universidad de Lingüística General. Por supuesto, en primer lugar, agradecer la participación en este concurso de manera muy desinteresada. Los criterios que va a utilizar el jurado son, por una parte, la comprensión y contenido de lo que vais a presentar, claridad, coherencia de la presentación, la pertinencia de objetivos y resultados, el uso de un lenguaje apropiado y la información y datos ilustrativos que estáis poniendo ante ellos, ante el público. Y, por otra parte, el compromiso y la comunicación, el interés que estáis creando por el tema que presentáis, que no se presentan generalidades, que generáis cierto entusiasmo en el público, la capacidad de mantener la atención del público, la confianza en vuestro discurso, claridad, legibilidad y la concisión de la diapositiva que estáis utilizando para vuestra presentación. En total, después de una reducción notable en los últimos días de los participantes, os presentáis 18 doctorandas y doctorandos, 7 en la rama de Ciencias de la Salud, 5 en la de Ciencias Sociales y Jurídicas, 3 en la de Ingeniería y Arquitectura, 2 en la rama de Ciencias y 1 en la rama de Artes y Humanidades. La intervención, que la tenéis puesta, la habéis visto ya en el exterior, se realizará por ramas de conocimiento. Siguiendo un sorteo que se realizó previamente en la Escuela de Doctorado, comenzaremos con Ingeniería y Arquitectura, seguida por Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas y, finalmente, Ciencias de la Salud. En este sorteo salió la letra F como inicio en cada una de estas ramas, de manera que tanto las ramas como
el orden dentro de estas ha sido seleccionado por sorteo. Va a haber un pequeño cambio porque uno de los participantes tiene un compromiso que no puede eludir, entonces vamos a cambiar y va a actuar en primer lugar ella y luego vamos a seguir el orden que está marcado, ¿de acuerdo? ¿Cómo se va a desarrollar? Pues bueno, yo voy a estar sentado abajo, voy a nombrar al participante, que repito, no podrá realizar su participación desde el atril. Quiero ser repetitivo en esto porque es algo nuevo y es importante que lo sigamos, porque en la segunda fase del concurso los que paséis no vais a poder realizarlo así. Una vez que os llame y estéis en el estrado, deberéis verificar que la diapositiva que hay ahí es la vuestra, ¿de acuerdo? Debéis recoger el micrófono con el que vais a participar, que va a estar ahí, en la mesa esta. Entonces, al venir, recogéis el micrófono, comprobáis que la diapositiva es la que corresponde y cuando estéis listos para empezar, yo pulsaré el cronómetro que tenéis aquí en este ordenador, ¿de acuerdo? Y el cronómetro va a ir funcionando, evidentemente. Al transcurrir 3 minutos, el cronómetro emitirá un pitido, de manera que si esto sucede antes de que hayáis finalizado la intervención, pues desafortunadamente estaríais descalificados. Dicho esto, pues vamos a comenzar con la sesión. Busca la diapositiva que corresponde. Pues, en primer lugar, desde Ciencias de la Salud interviene Gemma María Muñoz Molina. Súbete. Bueno, el título de mi tesis es Valor pronóstico de la infiltración vascular, linfática y perineural intratumoral y diseminación aerógena en el carcinoma broncogénico. El carcinoma broncogénico o el cáncer de pulmón es el segundo tumor de diagnóstico en frecuencia. Sin embargo, es el tumor que más mata ahora mismo en todo el mundo. Es el que tiene mayor mortalidad. Cuando un paciente es diagnosticado de cáncer de pulmón, lo clasificamos en diferentes categorías, conforme a la extensión del tumor, es decir, el tamaño tumoral, las estructuras que invade que están próximas o si existe enfermedad a distancia del tumor. En cada una de esas, gracias a esas categorías que se denominan estadios y que corresponden a una clasificación que se denomina TNM, cada una de ellas los pacientes tienen un riesgo determinado de que reaparezca el tumor en el paso del tiempo o un riesgo determinado también de morir como consecuencia del tumor. Y gracias también a esa clasificación nosotros decidimos qué tipo de tratamiento tiene que recibir el paciente. Sin embargo, lo que observamos en la práctica clínica diaria es que no siempre lo que nos dice la clasificación TNM es lo que observamos y pacientes que deberían sobrevivir más tiempo no lo hacen o presentan recaídas antes de tiempo. Entonces, en mi tesis lo que he hecho es intentar buscar otras características microscópicas que define el patólogo en muchas ocasiones, pero que no están incluidas en la clasificación TNM, a ver si pueden tener influencia en el pronóstico. El motivo de haber escogido determinadas características es que en otros tumores, como por ejemplo el tumor de mama o en tumores de otorrinolaringología, esas características son importantes, que son la invasión vascular, la necrosis o la afectación a diseminación aerógena. En 759 tumores que habíamos intervenido en nuestro servicio, lo que hemos hecho es recoger la clasificación TNM y esas características microscópicas, que son la invasión vascular, la necrosis, y hemos analizado las recaídas y la supervivencia de los pacientes. Por diferentes métodos estadísticos hemos podido observar que fundamentalmente la invasión vascular, la presencia de la invasión vascular, la presencia de la invasión linfática y la necrosis influyen claramente en el pronóstico, de tal manera que si nosotros añadimos a la TNM esas características microscópicas, aumentamos la capacidad de predicción del modelo que estamos usando actualmente y podríamos influir en el pronóstico de los pacientes modificando los tratamientos y haciendo una vigilancia mucho más estrecha de los mismos, de tal manera que podríamos impactar en la supervivencia de los pacientes simplemente añadiendo estas características al modelo que estamos usando actualmente.
Bien, pues ahora sí que vamos a comenzar con el orden establecido. Comenzamos con la rama de... Ahora vamos a comenzar, sí, con el orden establecido. Comenzamos con la rama de Ingeniería y Arquitectura y, en primer lugar, interviene Carlos Gómez Huélamo. Hola, hola. Vale. Hola, buenas tardes. Imagino que la mayoría de ustedes conducen. Hoy en día podemos encontrar que la mayoría de situaciones en la carretera, por ejemplo, Madrid M30 por la mañana, son realmente complicadas. Podemos estar rodeados de motos, coches, autobuses, situaciones realmente peligrosas donde, si no tenemos en cuenta la acción más apropiada en cada momento, podemos colisionar con el vehículo de delante o incluso salirnos del carril. Me llamo Carlos Gómez Huélamo. Soy estudiante de cuarto año en el Departamento de Electrónica y mi tesis doctoral, titulada Técnicas predictivas para el entendimiento de la escena usando Deep Learning en conducción autónoma, trata de solventar este problema, proporcionar al usuario en una conducción parcialmente manual o parcialmente autónoma la acción más apropiada en cada momento. En los vehículos inteligentes de hoy en día podemos observar una arquitectura que puede ir desde la parte de los sensores adquiriendo la información del entorno hasta la parte del control, ejecutando sobre los propios actuadores. En particular, esta tesis doctoral se centra en dos de las principales capas, la capa de percepción y la capa de decisión. En la capa de percepción lo que vamos a realizar es un entendimiento con estos sensores, con esta información, procesando la información para predecir el futuro del comportamiento de la escena. Por otra parte, tenemos que con la capa de decisión vamos a tener en cuenta esta predicción de la escena para tener en cuenta la acción más oportuna en cada momento, frenar delante de un stop, una intersección o una rotonda. En la imagen superior derecha podemos observar los distintos factores que pueden influenciar al determinar el comportamiento futuro de un agente, como son los factores físicos, es decir, la trayectoria pasada, posición, velocidad de aceleración, los factores de la carretera, es decir, las normas de tráfico que debemos de cumplir, parar delante de un semáforo en rojo, un stop o incluso no invadir una línea continua. Y por último, las interacciones, es decir, las interdependencias entre los distintos agentes. ¿Por qué y para qué queremos esta tesis doctoral? Como he mencionado anteriormente, si somos capaces de predecir el comportamiento futuro de los agentes, lo que vamos a hacer es reducir y minimizar el riesgo de accidentes y el riesgo de colisiones. Por otra parte, si somos capaces de predecir el comportamiento de la escena, entender lo que está ocurriendo, podemos ser capaces de minimizar el riesgo de atasco, lo cual supondría una mejora grande en la eficiencia energética, sobre todo en cascos urbanos. ¿Cómo se realiza esta tesis doctoral? En primer lugar, se han validado en distintas bases de datos e implementado. En segunda instancia, se han implementado estos algoritmos de predicción en una simulación hiperrealista, validando de una forma holística, es decir, en conjunto, junto con las otras capas del vehículo, capa de percepción, de decisión o planificación. Por último, actualmente se está implementando estos algoritmos de predicción en nuestro prototipo real y eléctrico, que es el objetivo final de esta tesis doctoral, una transferencia desde la academia hacia la industria para tener un impacto positivo en la sociedad. Muchísimas gracias. Gabriel Villalba Alumbreros. Buenas tardes. ¿Se imaginan un dispositivo que de tan solo 1 milímetro de tamaño pueda ser capaz de salvar millones de vidas al año? Bien, mi nombre es Gabriel Villalba y mi tesis abarca todas las técnicas y los sistemas de microfabricación que hacen posible este logro. En las intervenciones quirúrgicas comúnmente se encuentran problemas asociados a los daños colaterales debido al acceso a los órganos por parte de las herramientas. De manera que si nosotros somos capaces de reducir el daño producido por las herramientas, reduciremos no solamente el riesgo de muerte del paciente, las secuelas que pueda dejar y también los gastos que pueda tener los diferentes recursos. La cirugía mínimamente invasiva lo que busca es esto, pero para lograr reducir los riesgos dentro de la operación se necesitan herramientas más pequeñas cuyas incisiones y cuyos accesos sean menores que las herramientas y los procesos que tenemos hoy día.
De manera que en esta tesis se propone, dentro del proyecto de investigación en el que se engloba, diferentes métodos para lograr micromotores que permitan reducir no solamente el tamaño de las herramientas, sino también que permita crear nuevas herramientas que nos permitan tener nuevas formas de terapia in vivo, nuevas formas de operación cada vez menos invasivas. Dentro de los micromotores actualmente, los que mejor prestaciones dan son los electromagnéticos. Sin embargo, nosotros al reducir en las topologías comunes de la macroescala, aparecen efectos de escala que generan fuerzas que imposibilitan el giro de los motores. Entonces, para nosotros poder tener nuevos diseños más innovadores que compartan el uso de imanes permanentes con el de elementos ferromagnéticos, es lo que le da la fuerza a los motores, hemos propuesto dentro de esta tesis en nuevas topologías innovadoras que superan las características de los actuadores del estado del arte. No solamente es eso, sino que dentro de esta tesis también se estudian nuevas formas de producir diferentes microcomponentes por métodos de reducción de la escala de los métodos actuales. Por ejemplo, microfresado, corte por láser, etcétera, etcétera. Hasta ahora hemos conseguido diferentes componentes de alta calidad magnética superiores al estado del arte que nunca se habían logrado y han sido publicados exitosamente en revistas Q1. Con el uso de nuevas herramientas y nuevas aplicaciones de estos micromotores seremos capaces de salvar muchísimas vidas en el futuro. Y muchas gracias. Laura de Diego Botón. Bien. Mi tesis, el punto de partida es el envejecimiento poblacional y sobre todo la problemática de que las personas que pertenecen al grupo de edades más longevas tienen o mantienen el deseo de vivir en sus propios hogares y esto puede ser en algunos casos un factor de riesgo para ellos mismos. Por lo tanto, mi objetivo principal en esta tesis es presentar sistemas inteligentes que permitan una monitorización remota de estos pacientes a través del reconocimiento de patrones de comportamiento debido al uso de diferentes electrodomésticos dentro del hogar. Estos sistemas van a estar basados en redes neuronales artificiales que, como su nombre indica, pues, buscan imitar ese funcionamiento que tiene el cerebro humano. Los pasos en los que se va a ir dividiendo este procesamiento de toda la información del consumo eléctrico, en primer lugar van a ser la detección de usos, que vamos a poder ver unos cambios de amplitud, una introducción de nuevas frecuencias en esas señales de consumo de la vivienda y con ello vamos a tener información de que se están encendiendo y apagando esos electrodomésticos. Luego vamos a identificar esos dispositivos, puesto que cada uno de los electrodomésticos tiene una firma característica y nos va a permitir clasificarlos, ¿no? A partir de todo el uso de los electrodomésticos vamos a tener diferentes actividades. Muchas de ellas se encuentran dentro de una escala que se utiliza para medir el grado de autonomía que tienen esas personas en su vida diaria, ¿vale? Luego, para la extracción de las rutinas, lo que vamos a hacer es localizar esas actividades a lo largo del tiempo, como se puede ver en la imagen inferior, y detectar posibles cambios que se produzcan en las rutinas. Por ejemplo, se pueden ver que en horas muy tardías existe cierta actividad que podría, por ejemplo, darnos alguna idea de que esta persona sufre insomnio en este caso, ¿no? Todo ello lo vamos a ir realizando, como he comentado, a través de redes neuronales artificiales, lo que nos va a permitir que sea un trabajo autónomo y que sea el sistema propiamente el que sea capaz de realizar todo este proceso. Muchas gracias. Rama de Arte y Humanidades.
Silvia Damianova Radeva. Hola a todo el mundo, me llamo Silvia Damianova y soy estudiante de doctorado de Lenguas Modernas y Traducción, soy estudiante de segundo año y mi tesis doctoral se basa en la interpretación del ámbito de la salud mental. Antes que nada, quiero realizar una serie de preguntas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con una persona que no habla ni domina el castellano por la calle? ¿Y cuántos de nosotros nos hemos encontrado con personas que necesitan ayuda de tipo de salud mental? Entonces, me encantaría deciros que durante estos últimos años he estado realizando investigaciones, y más que nada en mi TFM, sobre el ámbito de la salud mental, y me he dado cuenta de que no hay ningún tipo de investigación o guía que ayude a los especialistas en salud mental a hacer frente a las terapias de tipo transcultural o multilingüístico. Por ello, teniendo en cuenta el desconocimiento por parte de los intérpretes y de los profesionales de salud mental en cómo trabajar en entornos multilingües y culturales, teniendo en cuenta el rechazo de la intervención de una tercera persona, en este caso el intérprete, que será la persona que ayude a quitar esa barrera lingüística entre las diferentes personas que se encuentran en el ámbito de la salud mental, la falta de accesibilidad a los profesionales de interpretación, ya que en los diferentes hospitales solamente hay tipos de ayuda telefónica y no hay ningún tipo de persona que esté allí para ayudar a quitar ese tipo de barreras. La interpretación ad hoc, que es el uso de personas que son familiares o personas que ayudan del propio hospital, que saben esas lenguas y culturas, y la falta de protocolos y guías en castellano me ha llevado a realizar este tipo de investigación. Lo que se han realizado son dos tipos de encuestas. Por un lado, se ha realizado una encuesta a todos los profesionales de la salud mental de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, y por otro lado se han realizado una serie de entrevistas a los intérpretes y si estos están dispuestos a trabajar en este tipo de terapias. Tras la discusión y la obtención de todos estos tipos de resultados, lo que se ha obtenido es una creación de un protocolo de actuación para los especialistas en salud mental para enseñarles en cómo trabajar con intérpretes en este tipo de terapias transculturales, y por otro lado se realizará o se creará un manual diagnóstico sintetizado para los intérpretes que trabajan en este tipo de situaciones de salud mental para poder ayudarles a romper este tipo de barreras lingüísticas y culturales. Muchas gracias. Rama de Ciencias. Senay Amalia Ozcaya de Juanas. ¿Cuándo empiece a hablar? Sí. ¿Cuántas veces os habéis ido de viaje o habéis salido a dar un paseo y os habéis encontrado con un paisaje precioso delante de vosotros? Tan maravilloso que habéis decidido fotografiarlo o admirarlo durante unos instantes. ¿Y cuántas veces habéis pensado lo extraordinario que sería si este entorno natural pudiese hablarnos, contarnos la historia detrás de la forma de las rocas, del color de las arenas o incluso del origen de sus montañas? Desafortunadamente, la naturaleza no puede comunicarse con palabras. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es aprender a interpretar, a leer estos elementos naturales. Y esto es precisamente lo que intentamos facilitar a lo largo de esta tesis doctoral. Para ello, hemos diseñado y llevado a cabo una serie de actividades didácticas para motivar tanto a jóvenes como a adultos en el aprendizaje de las ciencias. ¿Cómo? Bueno, creemos que una de las mejores maneras de conseguir experiencias de aprendizaje significativas, aquellas que nos permiten conectar con el mundo real, es a través de hacer estas experiencias en entornos naturales, museos y otros centros de interpretación. Esto es lo que llamamos educación fuera del aula.
Específicamente, en esta tesis hemos escogido una serie de entornos naturales de España y Portugal que registran rocas y fósiles del periodo Cretácico, aquel en el que, si pudiésemos subirnos en una máquina del tiempo y retroceder más de 66 millones de años, nos encontraríamos con un mundo extraordinario, muy distinto. Tendríamos reptiles marinos nadando por los océanos, dinosaurios caminando por la Tierra e incluso los reptiles voladores habían conquistado los cielos. Y todo esto se puede leer en las rocas de la actualidad. Por tanto, estamos utilizando la historia de la vida en la Tierra como hilo conductor para explorar las ciencias naturales de una manera multidisciplinar. Estamos aplicando matemáticas para medir distancias, estamos utilizando biología para ver distintos organismos, geología para comprender cómo es posible encontrar fósiles marinos a cientos de kilómetros de la costa actual. Por tanto, uno de los objetivos principales es poder fomentar esta cultura científica y desarrollar lo que llamamos conocimiento ambiental, que es sentir una conexión con la naturaleza y comprender la importancia que tenemos los seres humanos en la protección del patrimonio natural para el futuro de nuestro planeta. En la actualidad, únicamente un 50% de la población europea tiene actitudes positivas hacia la ciencia. Así que, ¿cuántas veces habéis pensado lo maravilloso que sería poder hacer de la ciencia algo entendible, lograble y lograble para todos? Muchas gracias. David Rincón Montón. Ya. Buenas tardes. Tener agua potable accesible en todo el mundo suena a ciencia ficción. Sin embargo, solo es ciencia y podría ser posible. Mi nombre es David Rincón y os voy a hablar de cómo con nanopartículas magnéticas dendronizadas podemos acceder al agua potable en cada rincón del planeta. Pero, ¿qué son estos palabras que he dicho? Las nanopartículas son esferas de tamaño nanométrico, muy pequeñas. Para que se hagan una idea, imaginen coger un espagueti y lo parten por la mitad. La mitad la vuelven a partir por la mitad. Hacen esto 20 veces más y estarían llegando a la escala en la que nosotros trabajamos. Algo muy pequeño. ¿Pero por qué tan pequeño? Porque tiene la ventaja de que aumenta la superficie de contacto sin llegar a aumentar el volumen de material. Para explicar esto mejor, si pensamos en una sandía, pensar en cuando realizamos el primer corte. Vemos cómo aparece una superficie de contacto nueva, una superficie roja que estamos creando. Con cada corte que hacemos, más superficie roja tenemos. Al final, cuando hacemos muchísimos cortes, vamos a tener muchísima superficie de contacto nueva, que mejorará el rendimiento de la eliminación de los contaminantes en aguas. Vamos con la segunda palabra, la más evidente, magnéticas. Como podéis imaginar, si yo tengo un imán cerca de unos sistemas magnéticos, el imán va a atraer estos sistemas hacia él. Vale. ¿Por qué? Porque buscar una nanopartícula, algo tan pequeño, en agua es una misión casi imposible, como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, si yo combino el magnetismo con un superimán como son los de neodimio, es una tarea muy sencilla, es muy fácil encontrar esa aguja y esas nanopartículas. Y como siempre, lo más fácil para el final, dendronizadas. ¿Por qué? Vale, esto viene a ser que las nanopartículas están recubiertas por los dendrímeros. Los dendrímeros son moléculas que en su periferia tienen muchas funciones iguales. Pero más allá de cosas de científicos, lo que tenemos es una esfera recubierta por velcro de la parte que pincha, para que así sea mucho más fácil que la parte suave se pegue a él. Lo que va a suceder dentro del agua es que nuestras nanopartículas van a coger esos contaminantes y se los van a pegar a la superficie. Como son magnéticas y son pequeñas, con un imán luego es muy fácil retirar esas nanopartículas y con ella los contaminantes que tienen pegados a su superficie. Además, la ventaja del velcro es que luego el velcro se puede separar, pues nuestras nanopartículas igual luego podemos separar la nanopartícula de nuestro contaminante, haciendo que la nanopartícula sea un sistema reciclable. De esta forma tenemos una forma de potabilizar agua muy sencilla en un solo paso que solo requiere un imán y que es infinita. Sin embargo, como todo en esta vida, tiene un inconveniente, que si yo quiero potabilizar agua necesito el agua. Y para que tener agua lo primero que necesito es que llueva. Y vamos un poco mal. Así que muchas gracias a todos por vuestra atención y recemos a San Isidro.
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Luz Ana Mar González de la Rosa. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? La calidad de la democracia analiza la capacidad de un régimen de maximizar su potencial y se ha estudiado desde diferentes perspectivas, siendo la más conocida la que se basa en la elaboración de índices democráticos como el de Freedom House, la unidad de inteligencia de The Economist o el de VIDEM. Estos índices lo que hacen es otorgar puntajes a partir de unas variables determinadas, como pueden ser elecciones limpias, el funcionamiento del gobierno, las libertades civiles o la cultura política. Por ejemplo, en el caso de la unidad de inteligencia de The Economist, lo que hacen es clasificarlos entre democracias plenas, democracias defectuosas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. No obstante, en el esfuerzo de mejorar cómo evaluamos nuestras democracias, desde la teoría feminista se ha señalado que es de vital importancia ver el papel que juegan las mujeres en el desarrollo democrático y se ha argumentado que la calidad de la democracia de un país no puede ser alto si es que no se toma en cuenta la brecha de género. Me presento, soy Luz Ana Mar González de la Rosa y en mi tesis me centro en estudiar si es que los puntajes que dan estos índices democráticos varían si es que incluimos la variable brecha de género. Para ello, comienzo analizando las diferencias entre los valores de hombres y mujeres en participación política, situación laboral, educación y salud en el Perú entre los años 2009 y 2019, con el objetivo de demostrar que la brecha de género es importante en nuestras democracias. En el caso peruano, a partir de la aplicación de diversos métodos estadísticos, he corroborado que es importante porque hay una gran diferencia entre los valores de hombres y mujeres y a su vez he comprobado que da igual la zona geográfica donde se viva, costa, sierra o selva, porque siempre son las mujeres las que ven afectada en mayor grado su ciudadanía. Por consiguiente, al verificar la existencia de una gran disparidad en términos de desigualdad, lo que he hecho es reelaborar los índices de calidad democrática, incluyendo esta variable de brecha de género, y como resultado he obtenido que estos valores originales se han visto reducidos. Por último, me gustaría resaltar la importancia de mi tema de investigación. El trabajar sobre igualdad de género es trascendental, no solo porque es el quinto objetivo de la Agenda del 2030, sino también porque esto tiene impactos positivos en las vidas de las mujeres, que esto a su vez repercute en el desarrollo y en el bienestar de nuestras sociedades. Muchas gracias. Francisco Javier López Cruz. Sí. Buenas tardes y muchas gracias por su presencia hoy aquí. Permítanme comenzar con una frase de Napoleón que decía que el secreto de la guerra está en las comunicaciones. Si estuviera hoy presente, seguramente nos hablaría de comunicaciones seguras o de cómo proteger la comunicación. Mi nombre es Javier Cruz y pertenezco a la Red Radio de Emergencia de Protección Civil y estudio comunicación, medios y sociedad en situaciones de conflicto, el caso de Ucrania. Mi tesis se centra principalmente en los servicios públicos, en la labor de la comunicación, la gestión y el liderazgo en las fases de una emergencia. También en el papel de los medios de comunicación en los conflictos. Es por ello que al comenzar la investigación descubrimos que las comunicaciones por radio en el Teatro de Operaciones de Ucrania se estaban produciendo en abierto y sin encriptar, proporcionando a la defensa local el geoposicionamiento y la estrategia de las tropas invasoras. Lo mismo encontramos los mismos errores en las comunicaciones satelitales y por móvil en la región de Donetsk, en las comunicaciones guiadas en fin de año, al delatar la posición en las comunicaciones que tuvieron con los familiares. Esto confirma la tecnología híbrida de la radio definida por software, la alta eficacia que tiene al capturar las señales, analizarlas y poder emitirlas con datos móviles y al mismo tiempo
el papel de los radioaficionados que allí concurren con una batería, una radio en la que está prohibido cualquier tipo de comunicación, y ellos son capaces de captarla y tener una sociedad comunicada y, por tanto, bien informada. En consecuencia, nosotros en la investigación analizamos el papel de los servicios públicos en las emergencias a través de todas las fases que dura una crisis, y nos centramos también en el papel de los medios de comunicación y de la propaganda. Pues como decía Jim Morrison, quien controla los medios de comunicación controla las masas. Finalizado y concluido la investigación, encontramos un terreno fértil para el debate que ya no es algo exclusivo de las élites, sino que emerge de las sombras en la aldea global de McLuhan, en la que el ciudadano ya no es un mero consumidor de información, sino que participa de forma activa tomando el control. Muchas gracias. Marco Palomeque Carrillo. Sí. Buenas tardes. Las preferencias musicales ante la evolución económica y la globalización. En el primer capítulo de mi tesis investigamos cómo la situación económica afecta a la música más consumida. Para ello acudimos a Billboard, donde encontramos las 100 canciones más escuchadas de cada semana desde 1958 hasta 2019 en Estados Unidos. Lo que hacemos es analizar todas las canciones que están allí, que son unas 29.000, en cuanto a cómo de positivas son. Para esto utilizamos dos herramientas. Una es Vader, que nos dice cómo positivo es el texto, es decir, la letra, y la otra son herramientas de Spotify que nos dicen cómo positiva es la música. Con esto creamos unos indicadores de cómo de positiva es la música cada semana. Esto lo comparamos con la situación económica, utilizando variables como el desempleo, el tipo de interés, la inflación o la bolsa. Y obtenemos el siguiente resultado, y es que cuanto peor es la situación económica para las personas, más música positiva se consume. Esto quiere decir que la gente utiliza la música alegre para animarse cuando la situación es mala. Este resultado está ya publicado en el Journal of Cultural Economics, y bueno, una vez acabado, pensamos, vale, igual esto, al estar hablando de cultura, funciona con Estados Unidos, que tiene una cultura muy particular, pero ¿pasará lo mismo en el resto del mundo? Pues bueno, para el segundo capítulo lo que hacemos es acudir a los datos de consumo de Spotify. En Spotify encontramos los datos para 31 países y un periodo que va desde 2016 a 2021, también con datos semanales. En este periodo tenemos la particularidad de que también nos encontramos con la crisis del COVID. Por lo tanto, además de variables económicas, metemos también otras 7 variables que miden el impacto que tuvo el COVID en la sociedad. Y los resultados que encontramos son exactamente los mismos. Creamos los mismos indicadores, solo que esta vez, además, gracias a Spotify, tenemos datos concretos de las escuchas de cada canción, por lo cual podemos hacer indicadores más robustos, y obtenemos lo mismo, tanto para crisis económicas como para crisis sanitarias y para cualquiera de los países que estuvimos en el estudio. La gente utiliza más música positiva cuando la situación es peor. Una vez hemos terminado con este estudio, que estamos ahora mismo en proceso de publicarlo, nos hemos encontrado con un proceso que se está dando en estos países que incluimos en el estudio anterior, y es que cada vez hay canciones más distintas y cada vez se escucha música en más lenguajes. A esto se le llama divergencia cultural. Es un proceso que se está estudiando bastante ahora en la literatura y en el cual nos queremos meter ahora a profundizar, porque mucha gente está viendo que existe, pero no se está viendo cuáles son las razones detrás de este proceso. Actualmente no tenemos todavía la respuesta a ello, es lo que estamos trabajando en este tercer capítulo, así que nada, esto es lo que tenemos hasta ahora en la tesis doctoral. Espero que os haya interesado y muchas gracias por vuestra atención. Jorge Zamarriego Pérez. Hola, buenas tardes. Se me escucha, me imagino. Soy Jorge Zamarriego, soy doctorando en el IELAT y ahora mismo estoy ya terminando la tesis, estoy en la rampa de salida y antes de despedirme pues, me gustaría intentar explicaros la importancia de la investigación. Como podéis ver, me he centrado en un colectivo educativo que son las personas con altas capacidades intelectuales. Las personas con altas capacidades intelectuales que están reconocidas en la legislación nacional como un alumnado con una necesidad específica de apoyo educativo son, por desgracia, las más ignoradas dentro de todo el colectivo con alumnado con necesidades. Esto lo podemos constatar en los datos,
principalmente porque, pese a que existe una obligación por parte de los Estados de identificar al alumnado que tiene una necesidad, es lo que conocemos como educación inclusiva, en España, pese a las estimaciones científicas, solamente hay identificado en torno al 10%. Aparte de eso, bueno, nos encontramos en una especie de taifas educativas, cada una de las comunidades autónomas hace la guerra por su parte, y nosotros nos hemos propuesto resaltar la importancia de atender adecuadamente a este alumnado, no solamente por motivos éticos y jurídicos, sino también por el beneficio que podemos obtener de ello. Por ello hemos dividido la investigación en tres partes. En primer lugar, un análisis jurídico-económico de la educación. ¿Qué es lo que tenemos en España a nivel jurídico y qué impacto tiene la educación? No solamente en España, sino que también nos hemos ido a la Unión Europea y a Latinoamérica. Hemos realizado un estudio estadístico y pedagógico de las altas capacidades intelectuales, es decir, qué tenemos exactamente en España, de acuerdo con los datos del Ministerio de Educación, de acuerdo con los datos del INE, y qué es lo que aconsejan los expertos en cuanto a las prácticas pedagógicas con estos alumnos. Juntando esas dos variables, hemos realizado una propuesta de ley referenda. Esto es lo que dice la ley, estos son los compromisos del Estado, este es el grado de cumplimiento, por desgracia incumplimiento, y esto es lo que nos recomiendan los expertos. Propuesta de ley referenda. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a llevar a cabo? ¿Qué acciones? Para que este alumnado no solamente empiece a ser atendido, no solamente deje de estar en la situación de desamparo, porque ahora mismo las estimaciones rondan que el 50% del alumnado, comúnmente conocido como superdotado, fracasa escolarmente, es decir, no es capaz ni siquiera de sacársela a eso. ¿Y cómo vamos a sacar un rédito económico? La tesis prácticamente está ya terminada y hemos llegado a una serie de conclusiones. De forma rápida, que existe un grave incumplimiento por parte de las autoridades españolas en cuanto al tratamiento educativo de estos alumnos. Que, aparte de eso, existen herramientas eficaces y adecuadas para tratarles y, por último lugar, que podemos conseguir que estos alumnos entren dentro del circuito académico y que, aparte de eso, beneficien a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Esto ha sido tesis en 2 minutos 55. Germán Arenas Arias. Bien, cuando vi las palabras lenguaje sencillo e inteligible en las bases del concurso, sencillamente no me pude resistir, porque ese es el tema de mi investigación, desde la dimensión política. Y lo presento a través de dos personas como nosotros, Carmen y Juan. Carmen es una profesora de universidad que cuando interactúa con la Agencia Estatal de Investigación o con la NECA, incluso por cuestiones de convocatorias de proyectos o acreditaciones, entra un poco en tensión. Le parece que el formato y el lenguaje que la administración usa para estos asuntos es innecesariamente complejo, burocráticamente antipático, que no ofrece instrucciones claras sobre lo que puede hacer o debe cumplir. Y Juan es un hombre que está intentando crear su empresa, pero está desbordado de papeleo y de una jerga tributario, jurídico, mercantil, autonómica. Se siente indefenso por no comprender. La situación de Carmen y Juan la viven muchas más personas y así lo demuestran encuestas y barómetros. 9 de cada 10 creen que los funcionarios públicos hablan muy enredado. El 43% de las personas duda de la administración, de la transparencia de la administración, cuando lo que publican no es comprensible. Y hasta el 83% de las personas deja de hacer un trámite digital porque simplemente no lo entiende. Y por supuesto no hay citas previas disponibles. En fin, este es un problema público, como decimos los politólogos. Y para solucionarlo, en mi tesis propongo políticas públicas de lenguaje claro y de comunicación clara. Políticas que le garanticen a las personas encontrar fácilmente la información que buscan, entenderla y luego usarla para satisfacer sus necesidades. Políticas que garanticen un aparente derecho nuevo, emergente, decimos también en las ciencias sociales, que está surgiendo, el derecho a comprender. Ubico todas las ideas sobre el derecho a comprender en el marco del buen gobierno, sobre lo que es un buen gobierno y el gobierno abierto. Y estoy encontrando en esta tesis que gracias a un lenguaje claro, a una comunicación clara entre la administración y la ciudadanía, podemos reducir hasta 3 tipos de cargas administrativas que los ciudadanos, como Carmen y Juan, experimentan cuando se relacionan con la administración. Cargas de aprendizaje, porque nos provee un saber mínimo sobre los asuntos y los servicios públicos, aumenta ese conocimiento. Cargas de cumplimiento, nos agiliza la lectura de nuestras obligaciones, por ejemplo, las tributarias.
Y finalmente, cargas psicológicas, una claridad, un lenguaje, una comunicación clara, a veces también reduce la ansiedad que sentimos cuando interactuamos con la administración. Aspiro que todas estas ideas y contribuciones en mi tesis fortalezcan una reforma aparentemente básica, pero también muy urgente, y es que la administración pública use un lenguaje claro, sencillo e inteligible, porque un buen gobierno es el que se entiende. Muchas gracias. Rama Ciencias de la Salud. Ana Gómez Rueda. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Ana Gómez, soy oncólogo médico y bueno, mi tesis es sobre medicina de precisión, medicina personalizada en cáncer de pulmón. Existen diferentes subtipos de cáncer de pulmón y en la última década, en concreto en un subtipo que se denomina no escamoso, se han descrito alteraciones genéticas del tumor como son EGFR, ALK y ROS1, frente a las que se han desarrollado tratamientos personalizados que han cambiado mucho el escenario, el pronóstico y ha mejorado la supervivencia de los pacientes. Estas determinaciones genéticas se pueden hacer mediante lo que denominamos técnicas de rutina en los laboratorios de biología molecular de los principales centros españoles por técnicas de PCR, FIS e inmunohistoquímica, pero sin embargo en los últimos años han aparecido otras alteraciones genéticas, otras dianas moleculares, pues que ha hecho cada vez más complicado el diagnóstico, pues porque se necesita mucho tiempo para llegar a completar todo el estudio, mucha cantidad de biopsia para poder hacerlo y de ahí surgen la necesidad de hacer técnicas de secuenciación masiva, bien en sangre o bien en tejido, pues para poder hacer todo este estudio genético de una sola vez. En este sentido, en nuestro centro, en diferentes proyectos de investigación, bien académicos o bien de la industria farmacéutica, llevamos varios años haciendo estas técnicas de secuenciación masiva. En concreto, en 2-3 años recogimos 205 pacientes a los que se habían hecho estudios de rutina de estos genes junto con técnicas de secuenciación masiva. Mi trabajo consiste en analizar los resultados de estos pacientes y de ahí surge pues, si esto tiene aplicabilidad después en la práctica clínica habitual de los hospitales, el hacer estas técnicas a los pacientes con intención de poder hacer ese estudio genético completo. Los objetivos, por tanto, son estudiar las características de los pacientes que he incluido en el estudio, comparar las diferentes técnicas NGS que se han utilizado entre sí y con las técnicas de rutinas que se usan en el hospital, establecer la concordancia en los resultados, analizar los factores que contribuyen a la discordancia y analizar la utilidad clínica y el impacto clínico del uso de estas técnicas de secuenciación masiva. Los resultados que tenemos hasta ahora analizados es que bueno, las características clínicas de nuestros pacientes están relacionados con los descritos en la literatura, que el 24% de los pacientes tuvieron que repetir la biopsia para poder hacer un estudio completo, que existe una buena concordancia en el estudio gen a gen con el estudio NGS y que la utilidad clínica ha sido del 41% y en un 10% ha supuesto un cambio en la estrategia terapéutica gracias a la realización de estas técnicas de secuenciación masiva. Con lo cual, bueno, pues probablemente en un futuro próximo se implementarán estas técnicas de forma habitual en los pacientes. Gracias. Víctor Macho Foronda. Hola. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Macho Foronda, soy enfermero, soy profesor del Departamento de Enfermería y estoy realizando mi tesis doctoral para diseñar y validar una inteligencia artificial aplicada a los cuidados de enfermería. ¿Y qué es lo que quiere decir esto de generar una inteligencia artificial? Bueno, pues para que una inteligencia artificial funcione, lo primero que necesitamos son datos. ¿De dónde vamos a sacar los datos? Los datos los vamos a sacar, por un lado, del conjunto mínimo básico de datos y de un estudio que vamos a hacer, bueno, que se está ya haciendo de tipo retrospectivo, 2021-2022,
Datos que van a analizar desde el punto de vista de los cuidados de enfermería cuáles son niveles de prioridad asignadas desde los servicios de urgencias y diagnósticos de enfermería con toda la diferente sistemática y taxonomía enfermera. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues esto actualmente una de las quejas que tienen los profesionales de enfermería más importante es el tiempo, la gestión de su tiempo. ¿Cuánto tiempo dedico a hacer registros interminables en sistemas informáticos para luego al final cuánto tiempo estoy realmente con el paciente tratando su experiencia de salud? Que al final desde el punto de vista de la enfermería es lo importante. Nuestra parte de la disciplina se basa en esa experiencia de salud. Pues aquí surge esta parte novedosa de la inteligencia artificial que nos ayuda. ¿En qué formato? En ese formato en el que la inteligencia nos puede dar modelos predictivos de diagnóstico, asociación diagnóstica, de forma estandarizada, establecer sistemas de cuidados que vengan predeterminados ya por la forma en la que la persona entra al triaje de urgencias, el profesional obtiene unos datos cuantitativos en cuanto a esa valoración clínica, tensión, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, coloración de la piel, forma de respirar, y a partir de ahí una integración de ese texto libre en el cual la persona además nos expresa cuál es su queja, esa parte más cualitativa que parece perdida. Sin embargo, la inteligencia artificial actualmente nos permite también procesar esos datos y obtener de algo muy estandarizado, algo muy concreto. ¿Por qué desde los servicios de urgencias? Porque actualmente casi el 75% de las consultas de salud en este país son de urgencias y de los ingresos hospitalarios el 70% van de urgencias. Por lo tanto, el grupo es el más potente a la hora de estudiarlo. Por supuesto, para diseñar y que tenga una validez necesitamos también a los expertos de 5 disciplinas diferentes, o bueno, más de 5 disciplinas, de 5 perfiles, y que nos van a ayudar a diseñar también, a ver si esas redes que crea esos diseños son específicos o más estandarizados o más personalizados. Y nada más, muchas gracias. Luis Manso Alonso. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, 3 minutos. 3 minutos es lo que tarda en cambiar la calidad de vida de un sujeto alérgico a los alimentos. En nuestro caso, serían niños alérgicos a alimentos, unos de los miles de niños alérgicos a alimentos que hay en España, de los que se calcula que hasta el 8% de los menores de 3 años. Para evaluar esa alteración en la calidad de vida, nosotros vamos a utilizar el Food Allergy Quality of Life Questionnaire para Inform, en su versión en español. Y vamos a valorar cómo influye en intervención clínica. La intervención clínica que valoramos es una provocación controlada con un alimento, que consiste, como ponemos ahí, en exponer a un sujeto a cantidades crecientes del alimento sospechoso de causar la reacción alérgica y ver cómo modifica esto su calidad de vida. La relevancia del estudio se basa sobre todo en esos 4 aspectos: la frecuencia de la enfermedad, que hay un número alto de alérgicos a alimentos, la gravedad de las reacciones que pueden presentar, la enorme repercusión que tiene en el estilo de vida de las familias y del propio sujeto, y la aparición de nuevas alergias según van creciendo los niños, que modifican el curso de la enfermedad. Los objetivos que tengo ahí descritos se dividen en un objetivo primario, que sería pues, evaluar en niños alérgicos a los alimentos de entre 0 y 12 años cómo modifica su calidad de vida el realizar la intervención, el realizar esa provocación con el alimento que pensamos que le produce alergia y valorarlo con el cuestionario del que hemos hablado. Paralelamente y de forma secundaria, queremos también estudiar qué otros parámetros pueden influir en esa variación de calidad de vida. El tipo de alimentos al que son alérgicos, el número de alimentos al que son alérgicos, la edad que tienen, el sexo, etc. ¿Qué resultados esperamos obtener? Pues todavía es un poco pronto para predecirlo. Cabe esperar que esto produzca una modificación favorable o desfavorable según el caso, y dependiendo del resultado de la provocación, que ésta pueda mejorar o empeorar su calidad de vida. No hay ningún estudio que valore en concreto esta variable, pero sí que hay otros estudios que se han realizado que valoran pues, otros factores, como intervenciones en mejorar la tolerancia de los alimentos, como valorar reacciones graves que han tenido los sujetos previamente, y algunos de ellos sí que han demostrado que esto puede producir una modificación en la calidad de vida.
Valorar la modificación de la calidad de vida puede ser muy importante a la hora de decidir si realizamos o no esta técnica. La provocación con alimentos es una técnica que conlleva ciertos riesgos y tener otro factor que nos ayude a tomar la decisión de si se debe realizar o no puede ser algo importante. Muchísimas gracias. Yolanda Planta Fernández. Hola. Ya. Hola, buenas tardes. Me llamo Yolanda Plata, soy fisioterapeuta y me gustaría preguntarles, en la parte más dura del confinamiento, ¿dónde les hubiera gustado escaparse? Esta foto está sacada en Chile y fue uno de los últimos viajes que hice antes de que nos encerraran. A raíz de encerrarnos, el teletrabajo se impuso a todos como una forma de vida. Los que somos sanitarios, aparte de teletrabajar, yo también soy docente, pues teníamos que ir a trabajar a clínicas, a hospitales. Y curiosamente en clínica me encontré que a raíz de las personas que teletrabajaban encontrábamos dolores musculoesqueléticos inespecíficos, sobre todo en el hombro o en la espalda. Entonces, a raíz de esto, la investigación, mi tesis, se centra en valorar los riesgos ergonómicos y psicosociales y la incidencia que pueden tener a largo plazo en el desarrollo de dolor musculoesquelético. Y para ello, pues, se propone hacer, a través de cuestionarios que están validados, hacer un análisis estadístico. Para ello, tenemos que usar cuestionarios telemáticos en unas muestras amplias, es decir, empresas que tengan bastantes teletrabajadores, y hacer un estudio de cohorte a largo plazo. Los cuestionarios principalmente van a ser sobre los riesgos ergonómicos. El otro cuestionario es sobre riesgos psicosociales, que están validados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Hay un programa que se llama FISCO, la versión 4.0, es una versión que hace un estudio psicométrico sobre el estrés, sobre el riesgo de cansancio y sobre todo lo que analiza es la salud mental. Esto se utiliza en los servicios de prevención de riesgos laborales en las empresas, que está estipulado por ley, pero nunca se ha hecho un conjunto de variables desde lo que serían riesgos ergonómicos y psicosociales y hacer una relación a largo plazo con el dolor, en este caso el dolor neuromusculoesquelético. Las lesiones por estrés repetitivo, ¿qué son? Pues simplemente que al estar sentados mucho tiempo, el cuerpo genera lesiones constantes por la misma postura. Entonces, los siguientes cuestionarios para hacer esta relación van a ser a través de escalas del dolor, dolor de origen neural, que tengan más que ver con los nervios, dolor puramente musculoesquelético y luego cuestionarios breves de dolor. Y después se relacionará con otros dos cuestionarios, que serán del sueño, ¿de acuerdo? Y con cuestionarios en relación a lo que sería el estrés. Y bueno, pues luego se hará un plan de análisis estadístico y con esto se hace como un cóctel Molotov. Y en este cóctel lo que se intenta es ver cuál es el impacto en la salud de los teletrabajadores. En el confinamiento fue algo impuesto, ahora es una opción que se tiene el teletrabajar, pero es una opción cada vez que más se escoge. Muchas gracias. Víctor Ayala Rivera. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Víctor Ayala, soy estudiante de doctorado de segundo año del doctorado en Ciencias de la Visión. Como pueden ver en mi imagen, investigo algo muy particular para los jóvenes, los poppers. Los poppers son una droga inhalante, quizá la droga inhalante más utilizada en Europa. Y durante los últimos 20 años se ha evidenciado que hay ciertas personas que están perdiendo la visión de manera sustancial y eso se ha asociado al consumo de los poppers. Es una alarma a nivel de salud, es un tema de interés de salud pública que a lo mejor no ha sido tan tratado ni tan abordado por los especialistas y en este caso mi tesis lo que busca es identificar qué causa realmente
esta ceguera o esta pérdida de visión en estas personas que se han reportado a nivel mundial en la literatura científica que han perdido visión pues, después de haber consumido este tipo de inhalante nitrito. Los poppers en sí son unos químicos que se llaman nitritos de alquilo. Los nitritos de alquilo cuando se inhalan generan una exposición bastante alta y agresiva de óxido nítrico. El óxido nítrico entra al torrente sanguíneo, entra al cuerpo y lo que genera pues, son varios tipos de toxicidad. Entre la menos investigada hasta el momento y la más nueva, la más novedosa, es lo que me conviene a mí en este caso investigar, que es la pérdida de visión. Entonces, ¿qué hago para ello? Para ello lo que realizo es que utilizo retinas de ratones que han sido previamente expuestos a los nitritos de alquilo, que son los poppers, e identifico si hay muerte neuronal. Lo he hecho anteriormente y me di cuenta que los poppers en sí no generan esa muerte neuronal, entonces puede haber algo más. Lo que hice fue que solicité historias clínicas y revisé la literatura y me di cuenta que casi el 80% de las personas que han reportado muerte neuronal a nivel de la retina y que esto obviamente se traduce en pérdida de la visión, también son personas que están en tratamientos para enfermedades como VIH, hepatitis, COVID y algunas otras abusan o utilizan medicamentos para la disfunción eréctil como el famoso Viagra. Entonces lo que hice allí fue que teniendo de base ya estos datos, mis experimentos en la segunda fase se intentan reproducir esto en los ratones también. Entonces voy a utilizar nuevamente retinas de ratones silvestres que hayan sido tratados con nitritos de alquilo, con Viagra y con ritonavir, que es un medicamento que también se utiliza, al igual que el atazanavir, para las enfermedades que ya mencioné. Y posteriormente hago una técnica de electroretinografía e inmunomarcaje para identificar si hay muerte celular. Teniendo los resultados podré haberme dado cuenta o haber descubierto más bien el origen de una nueva patología ocular, lo cual es bastante beneficioso para toda la comunidad científica y el público en general. Muchísimas gracias por su atención. Y finalmente Luis Carmona Rosado. La obesidad infantil es uno de los problemas más relevantes de salud pública a nivel nacional, europeo y mundial. Además, 2 de cada 10 niños en España presentan obesidad infantil. Además, la obesidad se relaciona con múltiples enfermedades que anteriormente aparecían en la etapa adulta y que ahora se están desarrollando durante la edad infantil. Son muchos los factores de riesgo que influyen o que favorecen la obesidad, pero entre ellos los más destacados se encuentran los factores del entorno alimentario. La mayoría de estos factores han sido estudiados en países con unas características muy diferentes a las de nuestro país. Por ello, el objetivo de mi tesis es evaluar el impacto que tiene el entorno alimentario del hogar, el colegio y el barrio en las dietas y en la obesidad infantil, tomando como lugar de referencia la ciudad de Madrid. Para poder llevar a cabo la tesis, planteo objetivos específicos. Primero, centrándome en el entorno alimentario del hogar, donde evalúo la influencia que tiene la falta de acceso a alimentos por motivos económicos, lo que se considera inseguridad alimentaria, cómo influye en la dieta y la obesidad infantil. Esto, la idea de este objetivo es porque se ha conocido que en 2017 casi alrededor de un 20% de los niños y niñas de la ciudad de Madrid presentan algún tipo de inseguridad alimentaria en su hogar. Segundo entorno, el entorno escolar, evalúo el impacto del comedor escolar en la dieta y la obesidad infantil. El colegio es el segundo lugar donde los niños pasan mayor tiempo y muchos de ellos realizan incluso hasta 2 comidas. En tercer lugar, el entorno del barrio, lo que evalúo es cómo influye el entorno del barrio, determinadas tiendas de alimentación en la dieta y la obesidad infantil. Esto surge porque hay evidencia de que en los últimos años ha habido un cambio en las características de las tiendas de la ciudad de Madrid. Todo ello lo que pretendo es evaluar el impacto que tienen todos estos factores para poder desarrollar políticas e intervenciones
efectivas y equitativas que mejoren el entorno alimentario y, en consecuencia, mejoren la dieta y reduzca drásticamente la obesidad infantil. Muchas gracias. Bien, pues felicitar a todos los participantes y en este momento vamos a hacer un receso para que delibere el jurado. Yo creo que vamos a parar como 20 minutos, puede ser un poco, bueno, puede ser un poco más, pero en cualquier caso en 20 minutos estar por aquí. Vamos a finalizar el acto con la comunicación de los ganadores de cada una de las ramas. Por mi parte, daros la enhorabuena a todos. Yo creo que todos sois campeones, aunque evidentemente no todos podéis ser los primeros de vuestra rama de conocimiento. Para mí supone un gran reto el que habéis aceptado y una valentía al salir a contar en tan escaso plazo de periodo de tiempo algo que os está llevando mucho tiempo realizar. Dos cuestiones logísticas y después voy a pasar la palabra al vicerrector de Innovación Docente y Transformación Digital para que nombre los premiados y cierre el acto. Cuestiones logísticas, si alguno por motivos laborales necesitáis un certificado de asistencia ahora, pues cuando acabemos el acto se lo pedís a Irene, ¿de acuerdo? Y también logística en cuanto a los certificados como participantes, los tenéis en DATRES, es decir, una vez no los tenéis ahora mismo porque hay que poner ahí el acto o no acto. Todos sois actos, evidentemente, pero si alguien hubiese fallado no sería así. Entonces, los podéis descargar directamente de DATRES y en el caso de los certificados de los premiados, os los vamos a enviar por correo electrónico, ¿de acuerdo?, con una serie de instrucciones para la final, como por ejemplo que no podéis poner el logo de la Universidad de Alcalá ni ninguna referencia que haga mención a Alcalá, como puede ser vuestro correo electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, con ese certificado que vamos a mandar por email, irá una serie de recomendaciones, algunos más que recomendaciones, son cosas que tenéis que hacer sí o sí. Y con ello, pues nada más por mi parte, enhorabuena a todos y doy la palabra a Juan Ramón Velasco, vicerrector de Innovación Docente y Transformación Digital. Muchas gracias. Bueno, yo creo que los tres queremos felicitaros por el esfuerzo, por haber tenido la valentía también de presentaros aquí y contarnos vuestra tesis en 3 minutos. Y bueno, pues sin más voy a pasar a leer quién ha ganado en cada una de las 5 ramas de conocimiento. En Ingeniería de Arquitectura, el ganador es Carlos Gómez Huélamo. En Arte y Humanidades ha sido sencillo, es Silvia Daminova Radeva. En Ciencias ha sido mucho más complicada la elección y os lo digo porque ha sido lo que más nos ha costado. Erais 2 y ha sido muy difícil. Finalmente nos hemos decidido por David Rincón Montón. En Ciencias Sociales y Jurídicas, Germán Jair Arenas Arias. Y en Ciencias de la Salud, Luis Manso Alonso. Así que, enhorabuena. Felicidades. Si estáis los 5 ganadores, por favor, pasad para que hagamos una foto.